Buenos días, yo voy a hablar sobre los músculos anteriores del cuello. Entre ellos están los músculos suprayoides, infrayoides, los músculos escalenos y los prevertebrales. Y entre esos también vamos a hablar sobre sus triángulos y todo lo que incluyen los músculos del cuello. Entonces, tenemos primero a los músculos suprayoides. Estos músculos suprayoideos los conforman los estiloioideo, digástrico, miloioideo y genioideo. El digástrico se subdivide en vientre anterior y vientre posterior. Entonces, el músculo estiloioide. Una de sus funciones de este músculo es tirar el hueso ioides hacia arriba en dirección posterior superior. Entonces, este músculo de aquí se ubica en su origen, es en la base del proceso de los estilios y su inserción es en el área lateral, que esta parte que está aquí es en el área lateral del cuerpo del hueso ioideo, que es este que está aquí es el hueso ioideo. Entonces, este que está aquí es el hueso ioideo, entonces su inserción es en el área lateral del cuerpo del hueso ioide, que es esta parte de aquí. Entonces, ahora su inervación es la rama facial o sea, la rama facial eh, es el nervio facial, o sea, el séptimo par craneal. Esa es su inervación. Ahora, tenemos al siguiente músculo que es el digástrico. Este es el cual se subdivide en dos, en vientre anterior y vientre posterior de digástrico. Entonces, aquí tenemos, este es el vientre anterior del digástrico, pues este ayuda a abrir la boca bajando la mandíbula y eleva al hueso ioideo. Entonces, este que está aquí, tenemos que su origen Su origen es la fosa digástrica inferior, inferior en el inferior interior de la mandíbula. Y su inserción es el tendón que forma, ay, es este tendón que forma aquí. Su inserción es este tendón que forma en esta parte de aquí que lo une al vientre posterior del digástrico junto al cuerpo del hueso ioideo. Y su inervación es el nervio miloioideo de la rama alveolar inferior del nervio de la mandíbula, que es la tercera rama del trigémino, que es el mandibular. Entonces, ahora hueso Ahora tenemos al hueso, tenemos al músculo que es el vientre posterior del digástrico, que es ese que está acá. El que señalé es el anterior, el que está acá es el posterior del digástrico, el que está acá es el posterior del digástrico. Pues ese de aquí tiene su origen en la muesca mastoidea, ya que este de aquí en la muesca mastoidea, en el lado medial del proceso terminal del músculo del hueso temporal, del proceso terminal del hueso temporal, el hueso temporal obviamente está más arriba, ay, mi lápiz, ahí está, que obviamente está más arriba y su inserción es la misma que es en el tendón que está aquí con el vientre posterior y el vientre anterior del digástrico junto al cuerpo del hueso hioideo. Y la inervación de este músculo es el nervio facial 7, es decir, el séptimo par craneal, que es el facial. Ahora vamos a eliminar todo esto y vamos con el miloioide. Ahí.
El miloioideo, una de sus funciones es soporte y elevación del piso de la boca. Este eleva también del ioides, o sea, del hueso ioideo. Entonces, tenemos que su origen, el origen del miloioideo, viene a ser la línea miloioidea de la mandíbula. Esta que está aquí, la línea miloioidea de la mandíbula. Su inserción es en el cuerpo del hueso ioideo y fibras del músculo del lado opuesto. Ya que el cuerpo del hueso ioideo se saca, entonces es la parte superior del cuerpo del hueso ioideo. Y su inervación viene a ver con el nervio miloioideo de la rama alveolar inferior del nervio de la mandíbula, o sea, la tercera rama del trigémino, que es la de la mandíbula. Y como ya le dije, sus funciones, este es que da soporte y elevación al piso de la boca, una de sus funciones principales. Ahora tenemos al genioideo. El genioideo, como también vemos, sus funciones es que la mandíbula fija, eleva y tira del hueso hioides hacia adelante. El hueso hioides fijo tira de la mandíbula hacia abajo y hacia adentro. Este que está aquí es el genioideo, pues su origen es la espina mentoniana, ya que está aquí, porque toda esta parte que está aquí es el mentón, entonces su origen es la espina mentoniana inferior en la superficie interna de la mandíbula. Inferior en la superficie interna, que está aquí, de la mandíbula. Su inserción es la superficie anterior del cuerpo del hueso ioide. Es decir, esta que está aquí es la superficie que es la superficie anterior del cuerpo del hueso ioideo, ya que más abajo se encuentra el hueso, más abajo se encuentra el hueso ioideo. Entonces, y su inervación viene a ser la rama anterior de la vértebra cervical 1 llevada a lo largo del nervio hipogloso, que es listo. Ahora vamos a hablar de los músculos infrahioideos. Esos no están tanto, entonces, esos están más adentro, entonces son los infrahioideos. Entonces tenemos que los huesos infrahioideos es el esternoioideo, el lomoioideo, el tiroioideo y el esternotiroideo. La mayoría de estos huesos dos de estos huesos se van a estar conectando con el esternón y los otros y con el cartílago de la tiroides. Su nombre mismo lo dice. Entonces, comencemos con el esternotiroideo. Su nombre mismo lo dice, externo, que es con el esternón, y, ahora sí, su nombre mismo lo dice, externo, que es con el esternón, y tiroideo, o sea, va la tiroides, la tiroides y el hueso hioideo. ¿Está acá? Entonces, una de estas funciones, la función de este músculo es que deprima el hueso hioides después de tragar. Pues bueno. Una desprime el hueso hioides después de tragar. Pues tenemos que una de su origen viene a ser la cara posterior de la articulación esternoclavicular, que está aquí, de la articulación esternoclavicular, que aquí en esta parte es el esternón de la clavícula, y el manubrio adyacente del esternón, obviamente que es esta parte de aquí. El manubrio adyacente del esternón y el esternoclavículo. Su inserción es en el cuerpo del hueso hioideo, ya que o sea, que es aquí, se encuentra el hueso hioideo, entonces su inserción es en el cuerpo del hueso hioideo que está medial a la inserción del músculo homohioideo, que más adelante veremos la inserción del músculo homohioideo, pero se encuentra en el cuerpo del hueso hioideo.
Y su inervación viene a ser las ramas anteriores de C1 a C3, es decir, la cervical 1 a la cervical 3 a través del asa cervical. Entonces, ahora vamos con el siguiente músculo, que es el homoioideo. Este músculo de aquí, este músculo de aquí tiene su origen en el borde superior de la escápula, que esa que está aquí también llamada escápula omóplato, por ende su nombre homoioideo, o sea, viene del omóplato, que es esta parte de aquí, hasta el hueso ioides, que es acá. Entonces, como veremos, su origen se dice que es del borde superior, este borde de aquí, borde superior de la escápula medial a la escotadura supraescapular. Entonces, su origen viene del omóplato y su inserción viene a ser en el borde inferior, ya que este es el cuerpo del hueso hioide. Entonces, su inserción, vamos a cambiar de color y tenemos que su inserción es en el inferior del cuerpo del hueso hioides, justo lateral a la inserción del esternoioideo. Como nosotros ya lo vimos, que el esternoioideo viene en esta parte de aquí, entonces su inserción es lateral al esternoioideo. Y su inervación son los ramos anteriores a la cervical 1, a cervical 3, a través de las asas cervicales. Entonces, ahora vamos con el siguiente músculo, que es el tiroide. Entonces, ahora tenemos al tiroideo, que vamos con color amarillo, y tenemos que, su nombre lo dice, tiroide, o sea, que viene de la tiroide, que está aquí, al ioideo, que está acá. Entonces, como tenemos el tiroideo, desde aquí, que está hasta acá, entonces vemos que el origen de este músculo es la línea oblicua a la lámina del cartílago tiroides. Su inserción viene a ser el cuerno mayor, que es este que está aquí, el cuerno mayor, y la cara adyacente del cuerpo del hueso hioide. Es el cuerno mayor y esa es la cara adyacente del cuerpo del hueso hioide. Y su inervación vienen a ser las fibras de las ramas anterior a la cervical 1 transportadas a lo largo del nervio hipogloso, que es el octavo par craneal, o sea, el último par craneal. Y una de estas funciones es que es deprimir el hueso hioideo, ya que se encuentra en la parte adyacente, es deprimir al hueso hioideo cuando el hueso hioideo se fija y eleva la laringe. Entonces, tenemos eso. Ahora vamos con el último músculo de los infraioideos. Ahí está. Que es el esternotiroideo. El esternotiroideo, ahí, este color amarillo, listo. El esternotiroideo viene de el esternón que está aquí hasta el cartílago tiroides que está aquí. Este es que, bueno, su función lo dice, atrae a la laringe el cartílago tiroides hacia abajo. Entonces, como vemos que este de aquí tenemos que su origen es la superficie posterior, o sea, la superficie posterior del mango del esternón, que está aquí. O sea, este es el mango del esternón, ya que vemos que toda esta parte de aquí es el esternón. Entonces, el mango del esternón. Ay, se me fue mal, pero bueno. Tenemos que o sea, es la superficie posterior del mango del esternón, porque comienza desde aquí. Entonces, la inserción de este músculo viene a ser la línea oblicua del cartílago tiroides, ya que está aquí. Entonces, la línea oblicua del cartílago tiroides y la inervación de este músculo son los ramos cervicales de C1 a C3 a través
de las asas cervicales. Y listo, en esta parte hemos terminado con los infrayoides y, ok, ahora tenemos a los músculos prevertebrales. Bueno, pues los músculos prevertebrales se subdividen en recto anterior de la cabeza, recto lateral de la cabeza, largo de la cabeza y largo del cuello. El recto anterior de la cabeza es este que está aquí. Ya lo voy a señalar. Color amarillo es este que está aquí. Este que podemos ver aquí en ambos lados es el recto anterior de la cabeza. Bueno, es, este de aquí, una de sus funciones es flexionar la cabeza en articulación atlanto-occipital. Es decir, el atlas con el occipital, es atlanto-occipital. Es como que así. Ok. Entonces, su origen viene a ser en la superficie anterior de la parte lateral, es la superficie anterior de la parte lateral del basilar del hueso occipital. Entonces, tenemos que su inserción viene a ser en la superficie inferior de la parte basilar del hueso occipital. Esa es inferior. Ahora, y su inervación simplemente son las ramas anteriores de C1 y C2, o sea, de la vértebra cervical 1 y la vértebra cervical 2. Luego tenemos al recto lateral de la cabeza. Pues ese es o sea, su nombre mismo lo dice, el recto lateral de la cabeza, que es ese que está aquí, que ya se los voy a señalar, de ese aquí, este de aquí. Ese es el recto lateral de la cabeza, que es una de sus funciones, es flexionar la cabeza lateralmente hacia el mismo lado. Es decir, permite esto. Ok, el origen de este músculo viene a ser que la superficie superior del proceso transverso del atlas, o sea, la superficie superior del proceso transverso del atlas. Obviamente, todos estos se originan en la parte de atrás, pero vienen a ser uno de los músculos anteriores del cuello. Y tenemos que su inserción viene a ser la superficie interior, o sea, esta es, la superficie aquí, la superficie interior del proceso yugular del hueso occipital, es decir, donde va a pasar la yugular. Proceso yugular del hueso occipital y su inervación simplemente vienen a ser las ramas de las ramas. O sea, su inervación viene a ser las ramas de las ramas anteriores a C1. Sí, a C1. Esa era C1, o sea, a la vértebra cervical 1. Listo. Ahora vamos con el siguiente, que es el largo del cuello. Ese sí es largo, obviamente su nombre lo dice, el largo del cuello. Ay, vamos, ahorita se lo señalo, que es esto que está aquí. Todo esto que está aquí viene a ser el largo del cuello. Ay. Su función lo dice que es que flexiona el cuello hacia adelante y hacia los lados y una ligera rotación hacia el lado opuesto. Entonces, este largo del cuello también se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras C3 a C5. Eso viene a dar de las vértebras C3 a C5. Luego tenemos su inserción, que la inserción viene a ser en el tubérculo del arco anterior del atlas, es decir, acá atrás, acá atrás, acá atrás. Y su inervación vienen a ser las ramas desde las ramas anteriores de C2, del C2 a
la C6, que obviamente está más abajo. Listo. Ahora vamos con el siguiente músculo, que es el largo de la cabeza. Y este simplemente su función es flexionar la cabeza. Y entonces, ahora lo señalo con, bueno, sí se ve, pero igual lo señalo con amarillo que está aquí. Y bueno, ahora vamos a ver. El origen de este es tipo una resbaladera, si se dan cuenta. Entonces son resbalones tendidos que estos vienen a dar a los procesos transversos desde las vértebras C3 a la C6. O sea, vienen a dar a las vértebras C3 a la C6. Todo una resbaladera. Y su inserción es la su inserción es la superficie inferior es la superficie inferior de la parte basilar del hueso occipital. O sea, aquí no se nota, pero ajá. Y su inervación vienen a ser las ramas de las ramas anteriores de C1 a C3. Entonces, eso es todo de los músculos prevertebrales, que también vienen a ser de la parte anterior del cuello. Ok, ahora tenemos a los músculos escalenos, pues estos músculos escalenos están en anterior, el medio y el escaleno posterior. Entonces, el escaleno anterior, una de sus funciones es que eleva la primera costilla y flexiona y rota lateralmente el cuello. Entonces, este es el escaleno anterior, que está en esta parte de aquí. Mm, El escaleno anterior, que es este que está aquí, que aquí está señalado, también lo señala de amarillo. Bueno, entonces tenemos que el origen de este músculo escaleno son los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras C3 a C6. Y su la inserción de este músculo viene a ser el tubérculo escaleno y superficie superior de la primera costilla, porque ese músculo viene a dar a la primera costilla. Por ende, la inervación de ese músculo viene a ser los ramos anteriores de C4 a C7. Ahora vamos con el escaleno medio, que es ese que está aquí. Ajá, este que está aquí es el escaleno medio. Pues bueno, ese tiene la apófisis transversas de las vértebras de C2 a C6. Ah, no, a C7. De C2 a C7, ajá. Este viene de las apófisis transversas de las vértebras de C2 a C7. Y su inserción viene a ser en la superficie superior de la costilla 1, posterior posterior al surco de la arteria subclavia. Y luego tenemos la inervación de este, que viene a ser la rama de C3 a C7, o sea, la cervical 3 a la cervical 7. Ahora tenemos el posterior, que es este que está aquí, que este que está aquí, que su origen viene a ser de los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras de C4 a C6. Entonces, la inserción de este músculo viene a ser la superficie superior de la costilla número 1. Y la inervación vienen a ser las ramas cervicales 5, las ramas anteriores de la cervical 5 y de la cervical número 7. Entonces, esos son, esos son los músculos escalenos. Pues aquí tenemos que el músculo
escaleno anterior es el cual eleva la primera costilla y flexiona y rota lateralmente el cuello. El escaleno medio, su función es la que lleva la primera costilla y eleva la primera costilla, también flexiona lateralmente el cuello. Y el escaleno posterior es el cual eleva la segunda costilla y flexiona y rota lateralmente el cuello, porque el escaleno posterior, es el cual se inserta, o sea, su inserción es en la superficie de la costilla número 2. Como ya lo dije. Ok, ahora tenemos el esternocleidomastoideo. Pues bueno, su nombre lo dice externo, que su origen del esternocleidomastoideo es que se origina en el manubrio del esternón. Quiere decir, en esta parte de aquí, por ende su nombre, esternocleidomastoideo, ya que se esternó en el manubrio del esternón y de la clavícula en tercio medio. Su inserción se inserta en la apófisis mastoidea del hueso temporal y la línea nucal superior del hueso occipital, es decir, en esta parte de acá. Por ende, se llama esternocleidomastoideo ya que se inserta en la apófisis mastoidea. Y su inervación, este músculo está inervado por el nervio accesorio que es el onceavo par craneal y las ramas del plexo cervical, es decir, la C2 y la C3, la cervical 2 y la cervical 3. Y bueno, una de sus funciones principales es la flexión y rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, también contribuye a la flexión del cuello. Como vamos a ver, el esternocleidomastoideo es todo este hueso que está aquí. Bueno, ahora tenemos otro músculo que es el platisma. Pues como vemos, una de sus funciones es tensar la piel del cuello. El platisma es todo eso que encontramos aquí y su función es tensar la piel del cuello y ayudar a bajar la mandíbula y los ángulos de la boca. Sirve para todos los movimientos. Bueno, el origen del platisma es que el platisma se origina en el tejido subcutáneo de las regiones infraclavicular y supraclavicular. A su vez, se inserta en la base de la mandíbula y la piel de la mejilla y el ángulo de la boca. Y se inerva obviamente, por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, específicamente por su rama cervical. Solo vamos a hablar del triángulo anterior. O sea, está aquí. Entonces, ah, ok. Ah, ese que está aquí. Ok, tenemos que ese que está aquí, tenemos a su límite posterior, que este se encuentra en la porción anterior del esternocleidomastoideo, y tenemos al límite superior, que este se encuentra en la parte inferior de la mandíbula. Y al límite anterior, que tenemos la línea media del cuello, que es esta que está aquí. La señalé, ajá, esta que está aquí, no se nota por el blanco. Pero eso. Ahora, este triángulo se subdivide en muchos triángulos. Bueno, no muchos, solo 4 triángulos. Entonces, tenemos aquí al triángulo, a ver, tenemos aquí como azul, tenemos aquí al triángulo carotidio, el cual tiene su límite posterior, que es la porción anterior del esternocleidomastoideo, su límite inferior,
Es un límite superior que viene a ser la, se viene a ser la porción posterior del vientre del vientre posterior del digástrico y su límite anterior que viene a ser con el homoioideo. Ajá, viene a ser con el homoioideo. Ahora tenemos al triángulo muscular, que es este que ven aquí, de azulito, y yo se lo voy a señalar de amarillo para diferenciar. Ahora tenemos que el límite superior de este músculo viene a ser la parte, ay, no sé si se ve, la parte inferior del hueso ioideo. Tenemos a su límite posterior, que es este que está aquí, el cual tenemos que viene a dar con la porción anterior del músculo esternocleidomastoideo. Este músculo esternocleidomastoideo también también tiene su origen, que como su nombre lo dice, externo, que viene del esternón, cleido, que la clavícula, y mastoideo, que pasa hasta el mastoide. Entonces, ese es el triángulo la parte anterior del triángulo muscular es la línea media del cuello, que es esta que está aquí, que es esta línea media del cuello. Entonces, ahora tenemos al siguiente triángulo que viene a ser el triángulo submentoniano, que ya lo vieron, pero lo voy a señalar con color azul, que es este que está aquí, el triángulo submentoniano. Ay, se me quedó el lápiz. Ay, se mueve, pero... A ver, el submentoniano, aquí, ok. Tenemos que su límite anterior, obviamente, viene a ser este de aquí, que viene a ser con la línea media del cuello. Su límite inferior, que es este que está aquí, viene a topar con la parte superior del hueso dioideo y su límite posterior viene a ser con la parte, su límite posterior viene a ser con la parte, con la parte a ver, viene a ser con la parte posterior del vientre anterior del digástrico. Es esta que está aquí, parte posterior del vientre anterior del digástrico. Ahora tenemos el último que es el submandibular, que es este que está aquí, que está con otro nombre, pero dice submaxilar, pero es el submandibular, que este de aquí tiene sus límites. Ok, tenemos sus límites. Su borde superior es, su límite superior es el borde inferior de la mandíbula. Ay, no se nota, pero es este que está aquí. Es el borde inferior de la mandíbula. Su límite inferior viene a ser el vientre anterior, viene a ser el borde anterior del vientre anterior del digástrico. Y su límite medio, el que le sigue, posterior inferior, posterior inferior, es ese de aquí, que viene a ser con el borde anterior del vientre posterior
del digástrico. Y bueno, esos son todos los triángulos del cuello y los músculos del cuello y los triángulos que conforman los músculos anteriores, los triángulos anteriores del cuello.